bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Hoy estoy muy emocionada porque la persona que tenemos hoy de invitado es una persona muy especial. A David lo conocí por amigos en común y compartimos un espacio de creación súper chévere. Les voy a contar primero quién es él en la presentación formal y después quién es él según yo. Entonces, David se llama David Montoya, es ingeniero de diseño de producto, pero se fue a Estados Unidos a estudiar psicología transpersonal junguiana, o sea, todo un tema súper, y lleva 10 años estudiando un montón de cosas que nutren el alma y el ser mucho más que el cerebro de una u otra manera. Él, imagínense que creó una metodología, ¿cierto? Súper, o sea, a mí la verdad me impresiona este hombre, yo estoy muy emocionada por este episodio, que se llama Sanación Integral, donde él integra justamente la emoción, la mente, la energía y la espiritualidad. Entonces David es como una persona, o sea, como que él solamente transmite paz. Uno se siente con él como la vida, hay esperanza, la vida es buena, y es un ser tremendamente sabio y siento que tiene un balance espectacular entre las cosas que realmente importan en la vida, que es todo lo de adentro, pero también como que hacer y actuar y no se queda solamente en el plano espiritual, justamente en este tema de lo integral. Y entonces, en esta admiración que nos tenemos del uno por el otro, yo dije como, David, tenemos que grabar. ¿De qué grabamos? Y resulta que él trabaja con las personas paz, que son personas altamente sensibles. Él nos va a contar un poquito más y me dijo, Susi, quiero hablar de la empatía. Entonces yo dije, bueno, una palabra que usamos a diestra y siniestra, pero que pocas veces le hacemos zoom y le hacemos doble clic. Entonces estoy muy feliz de que estés aquí, bienvenida. Tan linda, Susi, qué emoción Me encanta. de presentación. Estás re linda, gracias. Me siento muy honrado también de estar aquí. Me encanta grabar podcast, me parece lo más divertido del mundo. Y sí, me parece muy linda esa presentación que me hiciste. Yo creo que yo soy un ingeniero psiconerdo espiritual. Esa es la mejor. Ya borren toda mi introducción y dejen solamente esa Psicólogo, parte. psiconerdo, ingeniero espiritual. Me encanta. David, quiero que empieces contándonos qué son las personas paz. Siento que hay que dar como un marco general. Listo. Mira, en como el 60-70 hay una mujer muy prominente en este tema que se llama Elaine Aron en Estados Unidos, que empieza a hacer estudios y a darse cuenta que hay cierta población que tiene una mayor cantidad de materia gris en las zonas que tienen que ver el cerebro límbico con la empatía y en la zona perceptual del cerebro con la interiorización de estímulos más sutiles. Es decir, tengo más materia gris ahí, entonces percibo más cosas que son más chiquitas y tengo una conexión con mis sentidos que es más específica. Okay. Entonces, juntar esas dos cosas hace que una persona tenga unas características muy especiales, ¿cierto? Pues eso tiene como unos parámetros. Y digamos que dentro de esa categoría, como de una persona altamente sensible, que también le llaman persona altamente empática, yo siento que hay un espectro, como un rango de qué tanto eso está presente en mí, en donde aparece pues, la empatía, porque si la zona del cerebro en donde yo tengo las neuronas, la materia gris que hace que yo pueda ser más empático, percibir, sentir más al otro. Digamos que hay como una categoría en donde es como, bueno, esta persona ya tiene una alta sensibilidad, eso no es una enfermedad, es simplemente como una condición, un estilo de sistema nervioso, pero hay demasiadas personas que no entrando dentro de esa categoría, ¿cierto? Que eso tiene unos parámetros, entran dentro de esa zona como de alta empatía y pueden ser también como muy sensibles. Hay otra gente que no es muy sensible y no es muy empática y no percibe mucho al otro, ¿cierto? Entonces yo me he dedicado mucho en mi vida como a entender ese rango de las personas que tienen más empatía, y ya cuando ya la persona llega a esa característica de la alta sensibilidad, pues como que tiene unas características específicas que se marcan más y con unos problemas específicos que pues será todo lo que vamos a empezar a hablar hoy. Ok, o sea, yo les dije, o sea, él empezó, no, la materia gris y entonces el cerebro, las neuronas, el sistema, o sea, me encanta. Quiero que nos cuentes, llevándolo al lenguaje mortal, cómo se ve la vida, las relaciones de una persona altamente sensible. Listo. En una persona altamente sensible hay 4 categorías que te lo dije ahorita. Entonces son, las van a mencionar y después las explico. La profundidad de procesamiento, el tema de la alta empatía o alta sensibilidad, ¿cierto? De percibir mucho al otro, la como tendencia a la abrumación, porque previamente como siento un montón, entonces como que para, esto es mucho, ¿cierto? El mundo es muy ruidoso, pues digamos que
Lo que estudia esta mujer Elaine Aron es que solamente el 20% de las personas es altamente sensible, o sea, tiene ese estilo de sistema nervioso, que insisto, esto no es una enfermedad, es una condición de... Sí, así como yo soy pecosa, hay gente que tiene Exacto. el sistema así. El sistema nervioso que está diseñado de esa manera. Entonces, alta sensibilidad, empatía, profundidad de procesamiento, tendencia pues a la abrumación sobre estimulación, y la última es la percepción sutil, que es lo que hablábamos de percibir cosas chiquitas. Entonces, una persona que tenga estas características, el mundano comentario como me lo pedís es como, parce, por ejemplo, le fastidian las texturas, porque como siente mucho su sentido del tacto, su cerebro se sobreestimula por cosas, no sé, como tener un suéter de lana, parce, te va a fastidiar un montón, te van a dar más fácil alergias de la piel. Si te tomas un trago, como lo sentís más, lo percibís más, tu sistema nervioso lo interioriza más, es más fácil que te prendas mucho más rápido y como que te des mucha más sensibilidad a las sustancias. Parce, vas a querer entender el porqué de las cosas, pero a muerte. Es como, pucha, eso porque es así, y esa persona porque se está sintiendo de esa manera. Pero en este trabajo, ¿por qué hacemos las cosas así? Pues como que, ¿y quién dijo que esta es la forma de, quién dijo que esta es la forma de hacer las cosas de esta forma? Eso tiende a hacer que la gente tenga, normalmente, no tiene que ser así, pero es como una tendencia a tener unas búsquedas espirituales muy profundas o a interesarse por cosas filosóficas como trascendentales, como que le den un sentido a las cosas porque son como son, sentir demasiado al otro, encartarme con las emociones del otro. Entonces vos estás brava y yo me siento mal porque vos estás brava, entonces yo soy acá pues como tratando de mediar para que vos no estés como estás, sí soy. Y que si bien lo que decía ahorita, hay un parámetro que es como la alta sensibilidad, que hay gente que marca demasiado alto en todas esas 4 características, no quiere decir que haya un montón de la población del mundo que no tenga una tendencia mucho más hacia esa zona empática que hacia la zona racional, ¿cierto? Como hacia esa zona en donde hay, como si lo fuéramos a dividir, como entre la gente que se tiende hacia los humanismos y la gente que se tiende hacia las ciencias exactas, pues, como, y donde se siente mejor, ¿cierto? Porque pues no es como lo que estudié, sino lo que se me da más fácil, ¿cierto? Yo estudié en ingeniería al principio, pero pues, o sea, 100% que a mí me parece estar en clase de física y eso me parecía lo más difícil, pues yo casi la pierdo 1000 veces, o sea, era muy... como que no era lo mío, o sea, claro. Es como pucha, yo tenía que estar acá en una humanidad 10 de 10 veces porque mi don con la empatía de poder percibir a las otras personas, de sentirlas, de entenderlas, de tener mucho instinto y mucha intuición, ves cómo se está sintiendo, qué es lo que le pasa a esta persona, ¿cierto? Todas esas características cuando yo las traigo, eso para mí se vuelven unos dones bien usados. Que se pueden vivir como un carajo, ¿cierto? Lo hablábamos ahorita, pues. Pucha, o sea, siento demasiado al otro, entonces no sé, mis papás pelean y yo lo siento un montón, mi sistema nervioso se abruma un montón porque veo a mis papás peleando, para nada, esto está duro, pues como que me lo voy a tomar muy personal, cuando hay gente que lo puede como sentir como una cosa muy aparte, ¿cierto? De una forma muy instintiva, pues, no sé, uno de 7 años y es como, estaba ya peleando. Una persona que tiene una característica de alta empatía, alta sensibilidad o puntúa alto en esos rangos, madre, se encarta con esas emociones, que hay unas peleas en el trabajo, parce, no, va a llegar a la casa drenado, cansado, vuelto nada, abrumado, que digo, madre, pues, ¿cómo me va a regular? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas horas voy a tener que dormir? Pues, pucha, porque mi sistema nervioso necesita eso. Yo creo que yo soy. Yo también. Pues, yo justamente ayer estaba hablando con un amigo en común que tenemos, o antier, no me acuerdo, y yo estoy súper emocionada por la grabación porque por fin me voy a poder como autodiagnosticar. pues obviamente sin ser diagnóstico, como que, pues porque, o sea, hay muchísimas cosas. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo era chiquita, había muchas veces que yo me sentía mal, y mi mamá en su infinita sabiduría me decía, ese enojo, esa tristeza es tuya o es de alguien más, te la estás cargando. Wow. Sí, mami, tú sabías cosas. Bien por la mamá, no estaba fácil. Y desde que yo soy súper chiquita, David, como que hay veces que yo siento cosas y yo, gracias a esta como crianza de mi mamá, yo no siempre soy capaz, pero sí digo como, esto no es mío, o sea, no hay nada en mi vida que me lleve a sentir esto.
o sea, si alguien está escuchando esto, además de estos 4 parámetros, uno, porque obviamente hay áreas grises súper grandes, como que, yo sí soy así, pero no soy así, y hay muchos dependes. ¿Qué actividades, preguntas, test, cómo podríamos hacer para que de pronto la gente que escucha esto tenga más claridad si es o no? Sí. Si existe un test, efectivamente en la página de Elaine Aron, es un test como de 30 y algo de preguntas en donde ella te dice como un montón de cosas para saber si sos una persona altamente sensible, si bien hay una... Contraindicación, ok. Exacto, gran palabra, gracias. Hay una contraindicación y que ella dice, nada, pues al final, como cualquier test, no sé, como cuando uno hace el enneagrama, que te dicen como pues la verdadera forma de saber si ese sí es tu eneatipo y de verdad te reconoces con él, es como que anda y lee un libro y como que entenderlo completo a ver si sí es. Sí, total. O anda donde un terapeuta que sepa de esto y pues tener una conversación profunda al respecto del asunto. Sí, porque en mi experiencia, yo que trabajo con este rango poblacional, a veces me ha pasado que pues hay personas que hacen el test y no sé, pues tienen que puntuar como 16 preguntas y más de eso es como el rango en donde uno ya dice, bueno, pues estás marcando para alta sensibilidad, alta empatía. Pero a veces yo no sé, yo después de 4 citas estoy con la persona y digo como, obvio sí, como porque sacaste 3 en el test, pues como de qué hablas. Sí. Porque suele pasar también, y esto es muy interesante, que como la sociedad no está diseñada para la alta sensibilidad, como estábamos hablando, es el 20% de la población aproximadamente el que se muestra en los estudios muy profundos que hizo la maestra Elaine Aron. Muchas veces, por supervivencia, hay personas sensibles que se hiperracionalizan y no viven su alta sensibilidad. O sea, como que la blindan. Exacto. Porque es que igual sentir mucho duele. Sí, duele mucho. Es difícil, pues, es jodido. Tú que estás ahí escuchándonos, pues, pucha, duele. Entonces, cosas que normalmente no serían un problema para alguien, para una persona que siente mucho, se pueden volver un problema, ¿cierto? Una mirada furtiva que me hace a alguien en donde yo digo, como, esa persona está brava conmigo. Me odia. Me odia. Y ya en esa profundidad de procesamiento por allá dentro de mi cabeza, pana, yo puedo llevar eso muy lejos, ¿cierto? Claro. Pues como que darle, pues además de esa capacidad de introspección, voy a la profundidad y a veces podemos estar montados en películas, especialmente cuando, hombre, no hemos hecho terapia, no hemos mirado nuestras heridas, no hemos visto como las cosas que nos hacen entrar en comportamientos no sanos y en patrones maladaptativos. Parce, ahí pues como que se vuelve un enemigo muy teso, pues, y es parte de lo que yo le enseño a las personas que viven bajo esas condiciones o simplemente puntúan muy alto en la empatía y necesitan resolver lo que hay detrás. Entonces se blindan las personas de manera que no sea tan fácil que esa sensibilidad les traiga como problemas en la cotidianidad. Tengo un paciente pues que él se declara el más racional del mundo, o sea, es un tipo tesísimo en trading, pues como que financiero, súper recontra mega metido en el cuento, y pues, pucha, él realmente no hizo el test, no voy a decir que sí lo hizo, pero pues él llegó a decirme que él era pues una piedra más o menos, o sea, hola, mucho gusto, soy un ladrillo, pues es como... Después de 4 sesiones, yo digo, este man es la persona más empática, más sensible, solamente que, claro, o sea, se ha metido en un cuento tesísimo por 1000 razones de su vida, por vainas, humillaciones que ha recibido a partir de, en donde se metió como en un personaje, que es como, soy este man súper financiero, y es como, pues sí sos, pero también sos una persona súper empática que percibe a los demás, que le duele que la suegra de pronto tengas un problema con ella, pues ahí es como, pues pucha, esto es una cosa profundísima dentro de tu ser, que si vos decís soy súper racional y esto no me afecta, es como, para no. Sí, puede que no sea tampoco en la cotidianidad, porque desde que uno escucha a personas altamente sensibles, imagina el que llora a diario, el que llora por todo, claro. Y también es una como... Sí. Misconcepción, no sé si se dice así, pero sí puede ser alguien que lo tenga tan blindado, pero cuando, pues como esas personas que cuando sienten mucho y se abre como una compuerta gigante, e inevitablemente pienso como en el rol que tiene la ansiedad dentro de esto, o sea, porque si yo soy altamente sensible
Y por ejemplo, esa mirada que decíamos que no sé quiéncito me miró, yo me lo tomo personal y la ansiedad entra como a propulsar todo eso, como es que me odia, es que yo qué hice mal, qué dije, Claro, yo qué mal. en qué momento, qué pasó, qué pasó. Y quiero que nos hables, David, porque hemos hablado de personas altamente como empáticas o sensibles. Quiero que nos definas qué es la empatía. Ok. Porque desde toda la vida la conocemos, pero realmente esto qué es o cómo se ve en estas personas. Listo. Te lo quiero enmarcar desde algo que pensé mientras estabas como introduciendo el tema. Y es que precisamente yo he querido traer la palabra empatía, pues primero porque estamos hablando de que es una categoría que sale de tener la zona de la empatía Alborotada. pues densamente poblada. Sí. Y es que socialmente hablando, yo traigo la palabra empatía porque la palabra sensibilidad tiene muy mala prensa. Ok. Y vos misma lo dijiste, o sea, sos psicóloga y has hablado conmigo 57 millones de veces de estos temas. Y aún así decimos como es que nos encontramos con decir que es sensible es el que llora mucho. Pues eso tiene muy mala prensa, eso no está ni bien ni mal, es simplemente la asociación como simbólica que le tenemos a la palabra, pues como cultural, social. Y en realidad, como acabas de decir, claro, no, es que pues, sentir mucho no quiere decir que uno sea como, esa palabra utilizan otra que es que una persona viva desde la sensibilería, que sí es el que como que siente demasiado, pero desde el drama. Ok, desde la película y la novela. Pucha, hay una persona que sienta mucho, no tiene que vivir desde la película y la novela, pues me humildemente pongo de ejemplo, dice, pucha, David irradia paz, es como, para ustedes no imaginan todo lo que yo llevo por dentro, pero esto es como una cosa demasiado tesa, demasiadas sensaciones que para poder vivir desde un lugar de regulación ha habido que hacer, o he tenido, me he visto invitado por la vida, es un trabajo personal muy berraco, pues muy teso para poder como llevar la procesión en paz. Entonces, hablabas de la ansiedad, pues que lo trajiste para llevar este tema como de definamos la empatía, que me parece una pregunta brutal, y que la empatía tiene buena prensa. Sí. La empatía tiene una prensa maravillosa y en realidad es como sí, o sea, el que es muy empático, ¿qué es la empatía? Definámoslo. Por acá traigo un poco jalo de mi memoria de la maestra Brené Brown. Muero por esta señora, por Dios. O sea, es como, señora, quiero ser su amigo. ¿Cómo puedo ir a su casa? Y Brené, de lo que habla en la empatía, si lo recuerdo bien, en su libro El Atlas del Corazón, hermoso, se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Qué libro? Es la capacidad de percibir las emociones en otros. Ok. Guión, eso también te lleva a percibirlas mucho en ti mismo. Okay. Estoy hablando de ella como si yo hubiera escrito eso, pues, y como que estoy abriendo comillas, y es como, no lo van a encontrar así en el libro, pero pues, más o menos eso es lo que ella dice, pues, desde la lógica. Entonces, pues, pucha, claro, si yo tengo una habilidad, hay una correlación altísima en que si yo estoy percibiendo un montón de emociones en vos, yo también tengo esa introspección acá. Eso no es, tiene que ser así, pero hay una correlación altísima. Ok. Entonces en la empatía, claro, es como la posibilidad de yo percibir lo que otro está sintiendo o por ende también lo que yo estoy sintiendo. ¿Y actuar acorde? No necesariamente. No? Okay. Yo puedo ser un... o sea, darme cuenta que estás triste... y no ser un culo. Y no actuar o desesperarme un montón y hacer más de lo que me correspondería, que es como uno de los temas que me encanta. Gracias por mencionar esto así. Y es que una de las grandes, digamos que máximas a nivel como filosófico dentro de la Academia de la Cima del Alma, que es este espacio para precisamente el sano desarrollo de la sensibilidad, la empatía, el desarrollo espiritual, es el concepto de los polos, que está el apático, que se da cuenta que el otro está triste y no hace un carajo y entonces pasa por mala clase, claro, de pronto no hace nada por la razón que sea, después hablamos de eso. Y está el otro polo, que es el que actúa desesperado y con apego a que el otro entonces venga, que yo voy a ser su salvador, señor, inconscientemente acá pues tengo que resolver esta vuelta. Pucha, y ninguna de las dos partes pues es como demasiado sana al fondo del asunto, porque son los polos. Sí. Y que el espacio en donde yo he percibido que la vida se desenvuelve bien
es cuando una persona vive en el punto medio, en su justo medio. Otros le llaman la dulce medianía, Buda le llamaba el camino intermedio, pues tiene no me lo Mil inventé yo, nombres. pues, sí, total. Es como, pucha, ¿cuál es el uso asertivo de esto que estoy sintiendo? Sí. ¿Cuál es la relación asertiva que va a generar con cualquier cosa de la vida? Y yo creo que de un extremo, o sea, de cualquiera de los dos a la mitad, solo se llega con un trabajo interior. Llámese terapia psicológica, coaching, o sea, hay mil formas, Sí. pero buscar las herramientas a cómo yo desactivo mi coso de Salvador, ¿cómo es que se llama? Mi delirio de Salvador. o al contrario digo, Delirio. pucha, como esas imágenes y esos memes que es como estoy triste y alguien sobándolo con la escoba, como... No como lo he que visto. me incomoda Pero lo profundamente quiero tu ver. dolor. Mándamelo. Le voy a poner aquí. O sea, porque al fin y al cabo hacer este trabajo, así tú no seas una persona altamente sensible, te ayuda a acompañarte a ti mismo y a otros desde un lugar distinto. Claro. Porque entonces, y uno lo ve muchísimo, o sea, por ejemplo, yo empiezo a llorar, no llores, no llores, no llores, no llores, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Cómo así? Déjame llorar. O al contrario, o sea, la gente se incomoda con las sensaciones fuertes, tanto si son personas altamente sensibles como si no. Sí. Yo quiero saber cómo construye o destruye la empatía o la sobreempatía las relaciones personales. Pucha, qué pregunta. Además me atraviesa a nivel personal, así como en este momento, pues de una manera como... ¡ah! A ver. Porque, o sea, no hay que romantizarlos. No. Alguien que es muy empático también puede ser muy Y cansón. muy manipulador. Demasiado. Que muchas veces hablan como de... El narcisista, en español no tenemos una palabra para esto, pues, pero es the empath en inglés, que puede ser como el empático o la empática en español. Y hablan, pues, hacen como unos paralelos interesantes entre el narcisismo, y cuando digo hablan y hacen, me refiero a como en la industria, cuando se habla de ese tipo de temas, los coaches de gente empática y pues como diferentes ramas psicológicas, se habla de, me acuerdo mucho de Till Swan hablando de esto, y ella decía, pucha, es que como el síndrome de la buena persona, que también está muy relacionado con todo esto, la gente altamente empática, que entonces tiende a ser altamente autoexigente, que adicionalmente entonces tiende a ser altamente complaciente, y ese síndrome de la buena persona, pues son Sí. características que están ahí súper presentes, que seguimos develando como en la cotidianidad, en la mundanidad, qué cosas nos pasan. Y lo que resulta pasando es que muchas veces si yo no aprendo a tener intimidad con las emociones y a sostenerlas, voy a estar corriendo a tratar de resolver a todos desde ese lugar de sobreempatía del que vos estás hablando. Entonces, transgredo los límites de lo que la otra persona necesita sin preguntarle, porque estoy más inquieto, preocupado por yo resolver la incomodidad que siento por lo que vos sentís y resolverte desde ese lugar, que es un poco manipulador dentro de todo, y por eso es el paralelo que hacen con el narcisismo. Y por el otro lado está el como desnaturalizarme de tu dolor, como venimos hablando todo este rato, porque es como, también es muy frustrante sentir tanto y yo no ser capaz de regularme frente a eso que siento, frente a entender que eso es tuyo, frente a poner esos límites, proponerme esos límites, de saber gestionar esas sobreempatías, porque soy unas técnicas, eso no se hace de cualquier forma y no solamente pensar como que eso no es mío, eso es como que no, eso no es suficiente, pues como que hay mucha profundidad ahí, pues y hay formas de regular el sistema inmune frente a estas cosas. Entonces, al final, lo que termina pasando es, o te vuelves muy manipulador por un lado, o te vuelves demasiado apático por el otro, y es encontrar el punto medio entre todo eso, reconociendo cómo estar vos regulado como persona. Y cómo saber si uno o alguien muy cercano a uno está en esta raya de la manipulación. Porque, por ejemplo, en mi vida, yo al parecer soy una persona altamente sensible. y aunque no, o sea, yo tenía una pareja que él estaba en un momento de su proceso difícil. Sí. Y yo antes que trabajar en mí, mirarme a mí, buscar dentro de mí, él era mi proyecto personal y entonces era como... es que yo te voy a ayudar a encontrar tu mejor versión. O sea, miles de errores. Error 1, ¿quién me creo yo para sacarle la mejor versión a otra persona? Error número 2, ¿quién me creo yo para saber
Claro. a dónde tenía que llegar la persona, Pucha. el momento en que tenía que hacerlo, cómo hacerlo. O sea, como que yo también después ya miré para atrás y yo dije, qué violento que por amor Claro. ven que yo te voy a sacar de ahí. Y el otro como que, bro, yo estoy bien Melo aquí. acá. O sea, como que No me déjame dejes de aquí. ningún lado. Entonces, ahí por amor, porque Claro. a veces yo creo que cuando nos ponemos esa capa de por amor, creemos que podemos hacer todo. Entonces, ¿cómo podemos identificar ese límite si alguien lo cruza o nosotros lo estamos cruzando? Te entiendo, perfecto. Gran pregunta. Mira, en estos días alguien con quien estoy saliendo, que lo conocemos en común, me hizo una pregunta demasiado buena. Estamos en una suerte como de intercambio, pues como medio en la línea de la discusión. Y fue muy interesante porque me dijo como, Vení, pero esto me lo estás diciendo para mí O para ti. o lo estás diciendo por ti. Y yo, ¡ay, Nea! Que me está empelotada, que me metieron acá tan berraca. Sí, Y me parece que es una pregunta demasiado encaradora. y adecuada para lo que vos en este momento nos estás proponiendo que exploremos, que es como uno como cuando se da cuenta que está manipulando, y es cuando yo estoy actuando para mí, por el problema del otro. Uf. Ahí, Tengo el ejemplo perfecto. dale. Hace poco una amiga tiene un novio que está buscando trabajo, que como que está enredado con ese tema, y entonces mi amiga me decía como, es que yo quiero que él salga, que él trabaje, que él se mueva más, que él no sé qué, o sea, me está haciendo ruido a mí el proceso que está llevando él. Claro. Y yo le decía, ¿y él cómo está? No, Melo. tranquilo, él está bien, él está tranquilo, él sabe que el trabajo va a llegar cuando tenga que llegar. Claro. Y entonces después ella me contó que ella le dijo como, mira, yo estoy viviendo esto y me está costando profundamente esto porque me está haciendo ruido dentro de la relación. Pero ella me dijo, yo fui capaz de decirle, yo sé que esto es mío y yo sé que Bien. te estoy imponiendo lo que yo creo que deberías tú estar haciendo, porque para mí todas las frases que empiezan por deberías tienen ese camino. Es Claro. que tú deberías, es que yo debería, es que nosotros deberíamos. De ¿Según acuerdo. quién? Total, sí. Quiero, puedo, deseo. Ajá, entonces ella le estaba, por preocuparse por él, ayudando, comillas grandes. Comillas grandísimas. Ven, es que no, tienes que moverte, es que la ambición, tienes que buscar el futuro, y él como que, pero yo estoy bien en este momento. Entonces, para mí Susana es como un terreno súper depende, porque entonces cuando le estoy haciendo recomendaciones al otro desde el amor y cuando es por mí, yo creo que la manera más bonita de saberlo es comunicándolo, como mira, estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, ¿tú cómo te sientes? Claro. ¿Tú qué piensas? Me parece que lo que estás diciendo es muy humano, pues como muy, lo encuentro muy real en la práctica, y me llega mucho como el concepto de la autorresponsabilidad, de yo estar demasiado pendiente en la práctica y presente. Ahorita habías dicho algo que como que me trajo mucho la presencia, y acá me está volviendo que la presencia es, pucha, yo diría que lo más como fundamental en la vida, pues, estar presente a las cosas, pues, percatarme de lo que me está aconteciendo. Y si yo estoy presente y estoy desde la autorresponsabilidad, en sentir y decir, bueno, ¿qué de esto que está pasando, específicamente en los momentos de molestia? Pues porque cuando las cosas son lindas, y pues, generalmente suele ser menos problemático, comillas, pero bueno, dejemos eso ahí. Sí, si yo estoy presente y yo me estoy preguntando, ¿cuál es mi motivación al hacer esto? Yo ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Que es una pregunta que yo no siento que sea muy usual, pero es muy bella. ¿Cuál es mi motivación? ¿Yo para qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Yo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Yo para qué quiero ayudarle a esta persona? ¿Es por mí o es por el otro? Generalmente cuando, y acá introduzco otro tema que es muy importante, pues yo siento que hay como una triada muy interesante, que es la presencia, como casi como la punta de la pirámide, y abajo el desapego y la autoestima, o el autoestima. Autoestima, desapego y presencia. Yo creo que esto es un pilar muy fundamental para cualquier persona que tenga como
en mi experiencia, pues porque llevo 10, 12, 14 años trabajando con personas que tengan estas características, no solamente los del rango de la alta sensibilidad, persona altamente sensible, sino la gente empática, que es la gente que me termina buscando a mí en general, ¿cierto? Más allá pues como de la categoría específica. Y me he dado cuenta que ese triángulo que aparece ahí, si yo tengo autoestima, es decir, yo he trabajado en yo darme lo que yo necesito con evidencia para sentirme que yo me quiero. Yo cumplo mis necesidades y mis deseos fundamentales, ¿cierto? Le doy a mi cuerpo lo que necesita, desde un lugar más básico, alimentación, hidratación, ejercicio, movimiento, sueño, todas estas vainas. Y me estoy cumpliendo en mis deseos, ¿cierto? Como las cosas que para mí son fundamentales para yo no ir a estar sintiendo que otra persona me tiene que dar eso. Porque entonces desde ese lugar, cuando yo ya estoy siendo autosuficiente como adulto, parce, esto es lo que yo más o menos deseo y necesito en la vida, me lo estoy dando, sí, entonces puedo relacionarme con el otro con mucho desapego, y acá se empieza como a juntar ese triángulo del que te estoy hablando. Y empieza a aparecer entonces como un relacionamiento que está mucho más deprivado de expectativas y de que yo no esté tratando de controlar cosas que no me corresponde controlar porque no están dentro de mi soberanía, ¿cierto? Entonces, y si además de eso estoy presente para darme cuenta de cuando no estoy dándome lo que necesito y cuando entonces no estoy desapegándome de lo que no puedo controlar, pues si lo llamo al ejemplo de tu amiga, es como que de pronto en tu amiga, ella que no está haciendo en términos de darse a sí misma su tranquilidad, que la está buscando tercerizar en resolver el problema a él. Eso yo, en este momento yo siento que está, no sé si es que está muy de moda en el mundo o en mi cabeza, porque lo pienso mucho. Y siento que en este momento tengo muy prendido ese chip de que cada que algo me brinca es como que, ¿qué me está diciendo de mí? Claro. Y en estos días la psicóloga le estaba diciendo que me estaban costando mucho los nos de la vida. O sea, como que había un trabajo que yo decía, oh, pucha, es mío. Además, cosas que a mí me han costado mucho, o sea, yo decir como duro, ese trabajo es para mí, soy buena, o sea, definitivamente soy un buen candidato para ese trabajo, es algo que he tenido que construir y fue un no. Y entonces me dijo, empecemos a indagar por esos nos, o sea, ¿por qué te da tan duro cuando, lindo, ¿quieres que nos veamos hoy? No, linda, me quiero quedar en mi casa. Niña, salgamos hoy. No, no es que no podemos. O sea, como que esos nos, que son lo más normal y que aquí arriba uno dice, pues como claro, es que los nos, pero aquí adentro se hacía un remolino gigante. Y cuando empezamos a indagar la belleza de la terapia, me hizo una pregunta clave y me dijo, ¿tú a qué le quieres decir que no y no has sido capaz? Wow. Si a ti te está costando recibir los nos de las otras personas es porque hay una parte de ti que dice, güey, pucha, es que este man está bien en este trabajo, si es capaz de decir que no y tú no. Me dijo, ¿a qué no has podido decirle que no? Y yo dije, al trabajo. O sea, de una yo tuve claridad como de, yo no he podido poner el límite con un trabajo que no me mueve el corazón a hacer, que obviamente no es desenredando, sino es mi otro trabajo. Y entonces, o sea, ahí yo dejé de cargar a mi novia, a mis amigas, a mi mamá, a mi prima, a todo el mundo cuando me decían que no, porque es mío. O sea, ese ejemplo para mí fue como que, ¡güey, pucha! Está bueno. Siento que... Me das con mucho para pensar. Es súper bonito porque hablamos como que, lo que te choca, te checa. O sea, de que si algo te brinca a ti es porque hay algo tuyo ahí. Pero muy pocas veces le hacemos doble clic y decimos como, bueno, miremos qué más hay ahí y verdaderamente qué me está diciendo de mí. Y en ese pilar que decías como de la autoestima, es muy importante empezar a hacer esa pregunta. ¿Por qué eso me chocó? ¿Por qué eso no me gustó? Y para mí, pues la psicóloga ha sido súper chévere porque para mí eso es el espacio de terapia, sea psicológica o no, que es un espejo para hacerte las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Ay, pero a veces es muy difícil. Jodido. Es como que, y esto es mío. ¿Y ahora qué hago? Ya no puedo decirle al otro que haga, que diga que no, porque es 100% mío. Claro. Pero igual es muy liberador, ¿no? Cuando ya no depende del otro y depende de mí. Es como, bueno, pues al menos yo sé que yo mismo me puedo cumplir, pues... Pues es como ese meme. En el mejor de los casos. Hay un meme que me encanta que dice como... Cuando la psicóloga me dice que yo sé quién tiene la respuesta y sale un niño como que no diga yo, que no diga que soy yo, que no diga que soy yo.
Por favor, que no sea yo, que no sea yo. Como solo hay una persona que lo puede solucionar, que no diga que soy yo, que no diga que soy yo. Claro. Pues porque es mucho más fácil ir de jefe en la vida de los otros y decirle, mira, es que tú tienes que hacer eso, tienes que hacer eso. Y para mí en Desenredando ha sido súper importante no ponerme en esa posición, como es que ustedes deberían, Claro. Que hay mucho sufrimiento ahí además. Pues yo no sé si genuinamente yo he habitado pues ese arquetipo varias veces en la vida y me parece que comí mucha mierda. No es chévere. No. No es chévere. En la práctica ya cuando uno después lo vive es como, se supone que esto es fácil, pero es como, no tanto. Pues... O sea, sí y no. Ya entiendo por qué lo decías. Porque si yo estoy... O sea, sí es más fácil exigirle a los otros, pero muy pocas veces tengo resultados. Claro. Si yo me paro en la posición de esto es mío, es una pepa más dura de tragar, pero cuando lo haces es como Cambia que mi fue vida. pucha, ya se desenredó, se vio, como que se desenredó. y quiero, o sea, siento que hemos enredado mucho este tema y que hemos como explicado todo. Si alguien está escuchando esto, viendo esto y dice como, soy ¿Qué yo, hago? ¿qué hago con esto? ¿Por Pues, dónde pucha, empezar? Qué buena pregunta. Mira, una de las primeras cosas que tengo para decir es que aquí en Latinoamérica, ni siquiera solamente en Colombia ni en Medellín, y eso que en Medellín vamos bien, dentro de todas las ciudades pues como latinoamericanas, esto es un buen espacio de desarrollo personal espiritual, diría yo. Sí, total, está de moda. Sí, total y gracias a Dios. Es que Total. bien por... ¡Qué bien, felicidad! Total. Si bien esto es un buen lugar, específicamente personas especializadas que hablen de cómo se resuelven los asuntos que tienen las personas altamente empáticas o altamente sensibles, o simplemente como el espectro de la empatía es bajo, en realidad, es bajo. Ok. Y está no demasiado bien integrado. O sea, acá se me sale el ingeniero, pues si hablo de la integración desde este lugar, mi opinión es que mi viaje como persona fue como, parce, fui donde una terapeuta de Reiki 2 años, después hice una terapia psicológica 7 y pucha, yo no sé quién, fui a hacer, en este momento se me blanqueaba un poquito como de mi viaje terapéutico, no sé por qué, pero pues, o sea, No, ¿cuántas o cosas sea, he si hecho, llevas por Dios? 12 pues, años trabajando en eso es porque llevas 12 pucha, años sí, explorando pues, adentro. No, más. Sí. O sea, pucha, un viaje demasiado amplio, que la terapeuta emocional por este lado, que entonces el que me enseñaba a gestionar cosas del orden familiar, entonces por allá hay una constelación y yo no sé qué, es como que todo ese proceso que se vive de una forma demasiado desintegrada, desde mi opinión, yo no sé si esto será paternalista, pero es mi opinión, es como, parce, eso no funciona bien, pues es darse demasiado contra los muros y es muy difícil yo como ser interiorizar todos estos elementos sin que alguien me esté como dando la mano en ese proceso de interiorización, integración. Por eso es que cuando yo hablo de sanación integral es como, mira, acá le vamos a dar un contexto muy expandido a todo este viaje y vamos a llevar esto verdaderamente tu comportamiento a que cambie tu vida de forma contundente desde los diferentes aspectos, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir tus emociones, relacionarte con ellas, en tu forma de tener una conexión y una relación con tu energía y demás. Yo diría que es muy escaso, pues, y en respuesta a tu pregunta, todo eso es para decir como, pues ya, yo genuinamente si alguien dice como, parce, yo soy eso, es como, parce, venga, toca de la puerta a la cima del alma, porque es que en serio no hay una persona en mi conocimiento muy humilde, y esto se los digo pues como llevando demasiados años en esto, es como no hay una persona que se haya encargado de este tema con más presencia y con más amor en Medellín que David Montoya. Yo creo que no la hay, que lo haya estudiado más, que Qué se haya bonito. metido en mayor profundidad, es como que de verdad no lo hay, pues como que pucha, aquí estoy con todo el amor. Me encanta que lo digas y que seas capaz de decir como... Parce, con humildad, pues Sí, es como, total. puta, Porque eso es una cosa que yo admiro mucho de ti. O sea, tú en ningún... O sea, yo, no sé, yo te llevo conociéndote 6 meses, no sé, más. no sé, No sé. Llevamos ha sido conociéndonos... mucho, ha sido poco, Sí, no sé, ¿cuántas pero... vidas? Exactamente. Y yo les puedo decir con la mano en el corazón que yo en ningún momento he sentido ni un pelito de ego espiritual en ti. O sea, en Sí he ningún tenido. momento. Pero Sí soy.
en nuestro Total, en esa encuentro. conexión. Sí. Muy bien. Excelente. Y en ningún momento es como que yo tengo todas las respuestas, estoy parado en la verdad absoluta. No. Todos son herramientas y tú mismo en tu viaje de autoconocimiento lo has dicho, o sea, Reiki, constelaciones, psicóloga, es nutrirte con la mayor cantidad de herramientas que puedas encontrar. Ahorita no puedo evitar pensar, porque una de las características que nos mencionaste de las personas muy empáticas es justamente este tema como de sobreanalizar Sí. o sobrepensar. Y mi mamá me lo explicaba desde que soy chiquita como un remolino, para arriba o para abajo. Entonces decía, esa capacidad tuya que tienes de, ok, me estoy sintiendo así, entonces eso que me dice de mí, ok, la, pues pucha, ya entiendo por qué me pasa eso. Tiene la misma profundidad, pero para abajo. Claro. O sea, hay cosas que no son necesarias profundizar o que no lo puedes hacer solo porque simplemente no tienes las herramientas, el conocimiento. O sea, si tú nunca en tu vida has escuchado de nada de esto, no lo puedes hacer solo, punto. Es muy Necesitas factible que no. alguien, y con esto quiero decir algo que para mí es clave, las respuestas no están afuera, pero sí las herramientas. Sí. Y necesitas a alguien que te haga espejo. Sí. Uno no va a terapia para que el psicólogo, el coach, el terapeuta, la persona que te acompaña te dé las respuestas. Él o ella está ahí para que tú encuentres las respuestas en ti. Pero sí o sí se necesita eso para no irse para abajo, para abajo, para abajo, porque ese es el famoso sobrepensar que en este momento todo el mundo habla. Claro. Sí. De acuerdo, chulo. Si pensé en algo mientras hablabas, pues, ¿quieres que te lo comparto? Obvio. Precisamente ahorita hablábamos del tema del punto medio, y es que todo lo que en nuestra vida puede ser un don, como bien estás diciendo, también puede ser un problema. Y todo lo que es un problema puede ser un don, que esa es la otra forma de entenderlo que también es muy poderosa. Entonces, como, pucha, yo soy un man súper miedoso, ansioso. Parce, usted tiene la capacidad donde afronte ese toro, todo eso que usted está sintiendo por dentro, de ser la persona más serena y más enfocada y clara y sobria a nivel mental cuando te logres amistar con eso que hoy parece un problema. Sí. Es que todo es así, todo. Entonces, como que hablamos de la empatía, es como la empatía no solo es bonita, no la romanticemos, venga, es que también se puede volver una manipulación horrible, es como mismo eje, simplemente es como lo uso. Luego entonces el otro lado sería como la empatía desde el ego espiritual, pues como de la gente que es como, no, yo sé que estás Levito. sintiendo, y entonces es como, Sí. y que estos, digamos que las personas con el poder de la empatía tienen ese don y necesitamos aprender a aprovecharlo para no vivirlo como una maldición incluso. Pues que no hemos hablado ni siquiera de otras cosas mucho más esotéricas, que eso a mí me encanta porque pues estoy en la psicología transpersonal junguiana, eso se llama integración personal del ser, eso es un viaje pues lo más esotérico que ustedes se puedan imaginar en sus vidas, pues, y que a mí me pasan muchas cosas esotéricas y demás, y que efectivamente, pues no lo hemos hablado, pero pues cae. Las personas que tienen alta empatía tienden a tener también un desarrollo de sus dones sutiles. Estamos hablando de la clarividencia, de la clareaudiencia, de la capacidad de percibir otros planos diferentes de este plano material, y que todas esas cosas son absolutamente experiencialmente comprobables, pues. Sí. De tener desdoblamientos, de hacer proyecciones astrales, de explorar otros planos, de hacer telepatía, pues como que hay una cantidad de dones que están ahí que no se experimentan, porque como estoy tan encartado con que no he resuelto lo básico de ser así, entonces el don no florece. Claro. Y es muy poderoso eso. David, o sea que una persona, si nos vamos a este plano más espiritual y esotérico, una persona paz está más conectada. Sí. Y no, puede estarlo menos, Ah, ok. porque está muy abrumada. Puedes decir, no, cierren eso, ya. Está muy Ok. abrumada, está muy sobreestimulada, va a estar 3 veces más desconectada. Hay una vaina muy bonita que se habla precisamente de este tema de la empatía, pues sí, en la investigación de Elaine Aron, que ella habla que una persona que es altamente sensible, que está en un contexto que no le es nutritivo, en donde hay muchas peleas, en donde no la tratan bien, en donde si preguntan no le responden, ¿cierto? Como todas estas vainas, eso es como casa, trabajo, grupo de amigos, entiéndalo Sí. como lo quiera entender.
esa persona va a tener marcadores de como emotional distress, Como disturbio emocional. disturbio emocional más altos que una persona que no tiene alta sensibilidad. Ok. Pero una persona, esa misma persona altamente sensible, llevada a un contexto que sí es nutritivo, va a tener marcadores de plenitud y bienestar emocional más altos que una persona que no lo es. Claro. Es decir, somos muy dependientes del contexto, precisamente por ese tema de la empatía, y que desde ese lugar, como la sociedad lo estamos hablando, no está diseñada para sentir mucho, está diseñada para sentir muy poco. Entonces las luces son súper brillantes, los carros cada vez le ponen luces de LED que tienen cosas más sobreestimulantes a nivel visual, como que estamos hiperconectados todo el día, pantallas, las radiaciones electromagnéticas, el ruido pues, en general en las ciudades. Es como que todo es muy estimulante, y para el 80% de las personas eso no es tan problemático. Para un 20% de la gente que es como esto, pues bueno, no puedo con esta vaina. Y hablando del contexto, ¿qué pasa cuando en pareja, por ejemplo, es una persona altamente empática y una persona muy poco empática? O sea, si yo siento mucho y tú sientes muy poco, ¿cómo construir ahí? Porque siento que eso pasa mucho, sobre todo la mujer suele ser mucho más sensible, que esa también es otra pregunta, sí. ¿Es más alto el porcentaje de mujeres o no? No. Y los hombres también, no porque no sean personas altamente sensibles, sino también por la crianza, porque los niños no lloran, que ya sí. Se está desconstruyendo un poco. ¿Qué pasa ahí? Pucha, mira, a ver, hay gente muy empática que se mete con gente muy poco empática, pues eso pasa en la vida. Ya cuando una persona es altamente sensible, mi sensación experiencial de lo que yo he observado cuando hago terapias de pareja, que las hago de cuando en cuando, es que si hay uno que es altamente sensible, muchas veces el otro también lo es, pero está hiperracionalizado. Okay. Y si parece que no lo es. Si pasa, si tengo una paciente pues que es una mística, la hijuepucha, pues que esta tiene unas sensaciones tesísimas de unas cosas demasiado raras, como demasiado como Marvel, pues como que su vida parece como una película de Marvel, porque ella le pasa, ella va por ejemplo en un bus y hay una señora allá sentada y ella empieza a tener como una vida interna muy enriquecida, pero esto es un tipo de, como de clarividencia, no es simplemente que ella sea muy imaginativa. Empieza a ver la señora, por ejemplo, con cara de león. La señora con cara de león, y empieza a ver que la señora con cara de león se baja en el bus y que caza una gacela. Pues son unas cosas como súper cinematográficas. Ajá. Y lo que eso le está diciendo a ella desde un lugar simbólico es, le está dando información acerca de esa persona, porque le va a ser útil para yo no sé cuál cosa, le está hablando de algo de ella, pues es una cosa súper tesa, como si fuera una interpretación simbólica, como si fuera un sueño, pues okay. Una cosa súper interesante. Y el novio, ya vive en Holanda, es un man que juega ajedrez, pues que es un ladrillo, en sí es un ladrillo de verdad. Y yo lo veo a veces y yo digo, yo creo que este man debe ser más sensible que un berraco, pero decidió ser demasiado racional. Puede ser que no lo sea, ¿entendés? Claro. Y la forma en la que ellos lo viven es muy bonita, porque ella hizo las paces con que él es una buena persona a pesar de que no se conecta tanto con las emociones. Como que el man es una persona demasiado sabia desde un lugar demasiado terrenal, y esa fue como la forma de ella de relacionarse bien con eso, porque en un principio ella trataba de pronto como de cambiarlo, es como vení, mira estas cosas espirituales, no sé qué. El man fue como, ¿espiritual qué? No, ¿de qué me estás hablando vos, huevón? Pues como que no, dame a mí jugando ajedrez, parce, y en mi trabajo burocrático en Países Bajos, huevón, pues qué sé yo, o sea, como que... Claro. Y el man es un hermosísimo ser humano, y cuando ya hizo las paces con, digamos que conectarse como con sus valores en vez de como su filosofía espiritual, sí. O no filosofía espiritual, su agnosticismo, ahí fue cuando ya como que yo como pucha, parece que chimba este man, ¿cierto? Y se complementan sí. Súper bien, él en su súper terrenalidad y ella en su vaina volada, y entre los dos se respetan. Claro, si para ella fuera indispensable que lo espiritual se compartiera en pareja, sí. De pronto no harían clic. Pero también, pues es ver en qué prioridades está para ti. O sea, por ejemplo, en mi relación yo soy mucho más espiritual y crecimiento personal que mi novio. Claro. Y como que hay veces, yo siempre le abro la puerta
Y yo le digo, tengo esto, ¿quieres ir? Hay veces él me dice sí, hay veces que él me dice no. O sea, como que para mí también es chévere, porque yo creo que no hay nada de autoconocimiento que perjudique, pues, como que todo sirve. Pero he aprendido como que es su proceso y hay cosas que él no quiere y yo tampoco soy quien para metérselo por los ojos y decirle, es que mira, pues hay una escena hermosa en nuestra relación hace por ahí 4 meses que estábamos en la cama normal, estábamos conversando, unos amigos de él se acaban de ir de la casa y yo le pregunté, ¿tú qué crees que pasa pues como después de la muerte? ¿Tú crees en el alma, en Dios? Como Profundo. que vinimos algo al mundo y él como... ¿Qué? Ya, durmámonos. Y yo, no, lindo. Pues la profundidad de procesamiento ahí, pucha, como... O sea, como que... ¿Qué será? Qué chévere saber tú cómo percibes el mundo. O sea, yo creo que hay un Dios yo quiero dormir. Que no es el Señor de barba, que venimos a esta tierra a aprender, claro. Que es una experiencia terrenal, que tenemos alma, que somos seres, que la energía, que los chakras, o sea, como claro. Que... Y él era como, pues, no sé, pues yo nunca lo he pensado. Yo, pero piénsalo ahora. Y como que después de un rato de preguntar dije, no, ya. Ya, o sea, como que él verá y, claro. Y para mí es indispensable que mi pareja piense esas cosas igual que yo. No. Entonces ya, tú sí, por tu total. Camino y yo por el mío. Pero puede haber gente que esté escuchando esto que diga, para mí es fundamental compartir esto en pareja. Sí. Y es válido también. Completamente. Cada cual con sus innegociables. Sí, me hiciste pensar un montón de cosas mientras estabas hablando, pues como que me despertaste demasiadas como ideas. Luego pensé también como, bueno, ¿y hasta qué punto de pronto si uno requiere eso del otro? Como también tienes que pensar eso, es como, pues me vino esta idea, pues y no sé si será como 100% cierta, seguro, nada lo es, pero es como, ve, ¿hasta qué punto de pronto no es como que vos necesitas sentarte y pensar esas cosas que vos querés pensar antes de que le digas a otra persona como que pero es que vos también deberías de estar pensando en esto, pues sí. Escribir en el diario, sentarse, meditar, sentir y de pronto si yo llego a mis propias conclusiones pues rico compartirlas con otro, pero como que... Sí, porque ya no lo requiero de ti, no necesito esa respuesta, porque es que, o sea, hay una línea muy delgada que yo ahorita lo decía entre yo hacer el trabajo que me corresponde y pedirlo a mamá, a papá, a hermanos, a pareja, primos, amigos, lo que sea. Y en mi vida ha sido clave sí ocuparme, pero comunicarlo. Como, mira, esto me está haciendo demasiado ruido por dentro y me estoy ocupando, pero te quiero dar visibilidad en lo que está pasando. Sí. Y normalmente eso no, pues como que no es tan común porque nos ocupamos de tienes que hacer esto, aquello. Y en las personas altamente sensibles me imagino que al tener ese convencimiento de yo sé leer lo que sientes, por ende sé leer lo que necesitas. Sí, hay una tendencia alta a la asunción ahí. Eso es otra de las características. Gracias por traerla. A mí me pasa. Y relaciones, cuando estoy con personas que son muy perceptivas, me logran hacer ver que eso es lo que estoy haciendo y me dicen como, pero pues ¿por qué estás asumiendo eso de mí? ¿Cierto? Como que... Y cuando estoy con personas que tienen como menos ese sentido de autorreconocimiento, compran y es como, uy, parce, ojalá no me hubieras comprado. Pues ya después de retrospectiva, pues como estoy manipulador de alguna manera, o pues como que yo tengo que estar desde la asunción y la no curiosidad relacionándome con una cosa que es tuya, pues... Sí, asumiendo a diestra y siniestra lo que el otro es, lo que el otro piensa, lo que el otro quiere, hasta uno mismo, o sea, como que a mí me pasa que como que yo me siento mal y ya es como, ay, asumo que es por esto, por lo que pasó el otro día, ni siquiera me doy a mí misma el tiempo de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué me estoy sintiendo mal? Y es lo mismo que hablábamos, o sea, si pasa en el otro es porque pasa en mí, y si estás asumiendo con todos a diestra y siniestra, hay algo que estás evitando indagar en ti también puede ser. Demasiado. David, para empezar a darle cierre un poco al episodio, yo creo que tocamos demasiados temas, o sea, en cada una de las 4 características se va un episodio entero. Infinito. Y si a alguien le resonó todo esto que estábamos hablando, creo que sí o sí es importante que hablen contigo. O sea, por lo que David decía, o sea, porque de verdad es una persona que no... Porque hay muchas veces que se comete el error como de que ya encontré esto y me meto de lleno en esto y nada más existe. Yo siento que justamente desde tu sanación integral, que es el nombre de la metodología,
tú eres un ser integral que va a tener en cuenta todas estas cosas. ¿Qué le dirías a alguien? Porque hay muchos oyentes que nunca en su vida han escuchado de esto. Yo nunca había escuchado esto antes de conocerte a ti. Estudié psicología. O sea, entonces, si alguien está muy enredado con todo lo que hablamos, ¿qué le dirías para desenredarlo un poco? Pues pucha, eso sí, yo lo volvería a traer a los 3 pilares de los que hablé ahorita. Pues podría decir 100.000 cosas, pero como que para llegarle a la mayor masa de personas, yo les diría como, en la medida en la que yo, y ahorita lo mencioné muy brevemente y lo quiero terminar de explicar porque siento que es un excelente tip y es extremadamente inusual hablar de la autoestima en esos términos. Muchas veces se piensa que la autoestima es un tema de mindset. Sí. Y yo decirme, me quiero y mirarme al espejo y hacer afirmaciones y escribirme cartas lindas. Y no, la autoestima es un asunto de acción. Mi cerebro a nivel cognitivo, neuronal, necesita que yo me dé evidencia con acciones comprobables, prácticas y reales de que yo me quiero. Eso se parte en 3 partes. ¿Cuál es la calidad de mis relaciones? No la cantidad, la calidad. ¿Cuál es la dedicación que yo tengo y qué tan constantemente yo aprendo cosas que para mí es importante aprender? Y luego, ¿cuál es la evidencia que yo me doy a partir de acciones de yo estarme cumpliendo mis necesidades y mis deseos? Eso es la autoestima de autovaloración. La autoestima relacional, autoestima de competencia, autoestima de valoración. La autoestima, en esas 3 se parte. Yo lo que hago es que miro cómo estoy en cada una de ellas, veo en cuál estoy más tirado y la pongo de prioridad y me encargo de hacer cosas objetivas en la vida que me ayuden a eso. Es que estoy súper mal en la de competencia, entonces ¿qué curso vas a hacer? ¿Qué curso vas a leer? ¿Cuándo vas a invertir 2 horas en buscar qué es lo que querés estar aprendiendo para sentirte que tu vida estás progresando en ese aspecto? Es que mis relaciones están raras. Bueno, ¿qué límites tienes que poner? ¿A quién le tienes que decir que no? Pues no. Sí. ¿Cómo tenés que empezar a buscar espacios de conexión con personas que te hagan que la calidad de tus relaciones suban, ¿cierto? Pues encargarse de eso, sumado con hacer alguna práctica de presencia, cualquier práctica de presencia que esté, pues está el mindfulness, que es pues como la de, no sé si moda ya, pero pues, o sea, muy mencionada. Tener presencia es demasiado relevante en la vida, o sea, no estar en piloto automático creo que también es una forma muy buena de entenderlo. Y como salgo de piloto automático, hay formas muy simples de traer la atención al cuerpo, ¿cierto? Entonces, tener presencia, empezar a trabajar sobre mi autoestima y si tengo algún duelo muy enredado, parce, entonces encargarme y elaborar ese duelo, que es que sentarme y sentirlo a profundidad para quitar el borde catártico de lo que no nos permite estar presentes hacia la vida, afrontar ese sentimiento y a partir de haberlo afrontado, pues ya eso empieza a quitarle RAM que estaba perdida en eso para yo poder como seguir en mi vida a 1000 otras cosas. Pues después se abre en la estima del alma, pues como academia tenemos como un programa, o sea, es como, marica, es una universidad prácticamente, pues como que entonces después de que yo resolví eso, entonces hay temas de listo, venga, aprenda a hacer mejor gestión emocional, pero entonces ya está haciendo buena gestión emocional, pero usted sí está confiando. ¿Cuáles son las herramientas que usted tiene para confiar en usted mismo, además de las que ya recogió en la autoestima? Pero entonces, vení, pero vos ya miraste tus heridas originales. ¿Cuál es el proceso de sanación frente a las heridas originales? Traición, humillación, abandono, ¿cuál te resuena? Vení, el antídoto es este. A nivel de terapia somática esto es. Vení, pero si estás poniendo límites y si sabes dejar de sobreempatizar y si sabes entonces cómo lograr que tu manera de comunicarte sí sea más asertiva, porque eso es muy importante para una persona altamente sensible. Sí, y ya resolviste todo eso. Vení, y si te estás encargando de que tu intuición sea lo que podría ser que es el don que te va a ayudar a relacionarte con la vida de una forma más profunda. Pero entonces, si estás utilizando tus características de empatía que pues me abren los portales para estar más conectado, lo estamos hablando ahorita, para modificar mi campo energético o el de otros, y si he aprendido a hacer eso porque tengo contacto con ese mundo y es parte de lo que mi sistema nervioso me permite como ventaja competitiva, ¿cierto? Entonces es como, está pues como un gran viaje, pues es una cosa gigante, sí, pero ahí está, delimitado. Pero no se me abrumen con todos esos conceptos. Paso 1, buscar a David. ¿Dónde te pueden encontrar? @la cima del alma en Instagram o en TikTok. Muy difícilmente le responderé en TikTok. Mejor no lo hago bien. En Instagram.
y nos pueden escribir. Por ahí podemos poner en el link Sí, obvio. el contacto de donde pueden escribir directamente para escribirnos por WhatsApp. Me encanta, siento que es el primer paso para empezar a desenredar muchísimas cosas. Quiero decir una cosa, cuando dices lo de no se abrumen, es como este viaje que yo les acabo de plantear está pensado para que uno se tome un par de años haciéndolo, pues, o sea, y ay, fue pucha, salga después de 2 años a tragarse el mundo y salga después de un mes a seguirse tragando el mundo también, porque pues ya cuando uno empieza con el paso indicado, pues, pucha, la vida toma buen rumbo. Eso es verdad, la vida cambia cuando uno cambia, empieza a cambiar cosas adentro. Entonces, gracias por venir, David. Tú sabes que te admiro profundamente y que gracias por venir a compartir tanto conocimiento, que son años y años de estudios, experiencias, pacientes, todo mezclado con un bonito moñito en la parte de arriba. Gracias por entregarnos este regalo. Con todo el amor, Lucy. Qué rico estar aquí. Ay, sí, me encantó. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. Chao.